las minas Claymore eran un problema. Un brutal golpe descendente fue esquivado usando su escudo como el lado opuesto de un efecto magnético repulsivo, acelerando su carrera para alejarse del peligro. Ella giró rápidamente y realizó un corte contra el aura de su oponente. El aroma de fuertes cítricos y gotas de rocío frío de la mañana destellaron en el aire mientras Milo comenzó a cambiar a su modo mecánico en configuración de rifle, disparando 2 tiros de 5.56. Polarity retrasó el tirón de su espada lo suficiente como para que, si bien su oponente bloqueó el primero, no pudiera adaptarse lo suficientemente rápido al segundo disparo. Una hazaña que se hizo más fácil gracias a la hoja más grande. Sin embargo, Pyrrha saltó hacia atrás en ángulo, girando en el aire mientras su oponente disparaba una bala de francotirador a través del lomo de su mandoble de un solo filo. Sintió la bala de polvo de alto calibre pasar junto a su espalda. No alcanzó su cuerpo, pero aún así sintió el aire desplazado desgarrar su aura. Su mano accionaba el cerrojo integrado cerca de la base del arma, un Sanmadao del sureste de Mistral, en lugar del mandoble baleano o atlasiano más tradicional. Una hoja larga y afilada, diseñada tanto para batir a la caballería de la época de la Gran Guerra como a los Grimm. Sin embargo, era un poco más gruesa que la tradicional, y la empuñadura se alargó media mano más para añadir más masa y equilibrar el arma. Sus ojos analizaron el arma. Normalmente el equilibrio para un arma de este tipo, Pyrrha se giró hasta quedar en una posición profundamente agachada, esquivando otro disparo observando la forma en que apuntaba la espada. Debería haber estado bastante cerca de la guarda. Sin embargo, con el estriado de segunda generación incorporado, Pyrrha disparó otros 2 tiros, ralentizando engañosamente su intento de protegerse con Polarity garantizando que aterrizaran, las balas rozando el borde de su arma, pero aún así dando en el blanco. El equilibrio debería ser un poco más adelantado, lo que requiere más peso gracias a una empuñadura mucho más densa y larga, lo que ralentiza su diseño, originalmente más ágil. Renunció a su ventaja original de velocidad a cambio de mayor potencia. Y Pyrrha era joven y, aunque había crecido mucho antes que otras chicas, seguía siendo pequeña comparada con su oponente. Era ligera. Era rápida. Gang Han, su oponente en las semifinales, se dio cuenta claramente de que dejar que Pyrrha esquivara y peleara a distancia no era a su favor, ya que la chica más pequeña y ágil corría cerca de los bordes de la arena, disparándole sus rondas de rifle. 5, 6, 7, 8 disparos en total ahora. Sus rondas continuaron salpicando contra su figura, su aura ya había caído al amarillo, volviéndose lentamente naranja en las grandes pantallas holográficas sobre ellos mientras se apresuraba a cerrar la brecha con una luz oscura en sus ojos. Pyrrha. 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 La multitud gritó su nombre, haciendo que su sangre corriera como fuego. Disparó un último tiro mientras volteaba a Milo. El rifle se transformó rápidamente en una lanza, realizando otro salto lateral para esquivar un potente ataque diagonal. Polarity la levantó por los pies y redujo ligeramente el ángulo del arma cortante. Su lanza resonó con el 10º y último disparo de su cargador de caja ancha. La hoja de la lanza se extendió mientras ella arremetía en el aire, golpeando a su oponente en la mejilla. El francotirador Sanmadao se echó hacia atrás, golpeándola en la axila del brazo de su espada con el borde afilado, presionando dolorosamente contra su aura, amenazando con cortarla en 2. Entonces se calentó y vibró intensamente al disparar el arma de francotirador. Aura, ondulando en la bala de polvo, se convirtió en una fuerza conmocionante. El retroceso adicional, casi triplicado, desgarró su cuerpo, pasando por encima de su aura, al ser lanzada hacia un lado. Sus pies resbalaron brevemente en el suelo mientras realizaba una voltereta desordenada, desvaneciendo el movimiento. Ella tosió, sintiendo su garganta caliente y húmeda, con sabor a cobre mientras la multitud rugía en sus oídos. Ella sabía que no debía extenderse demasiado con las estocadas de lanza cuando estaba excitada. No había sido alcanzada hasta ese momento, pero su aura ya se había reducido considerablemente al amarillo. Por eso los espadones eran un problema. Golpeaban con fuerza, y un Sanmadao estaba diseñado originalmente para atravesar armaduras de caballería y placas de hueso Grimm por igual.
El diseño con mayor fuerza de corte, junto con la masa excesiva de los mecanismos de francotirador y el contrapeso en la empuñadura, también implicaba que perdía aún más aura de lo normal. Y ella aún era joven y pequeña, su aura aún no estaba completamente desarrollada, su alma aún era joven y débil. A pesar de ser mecánicamente igual a la de un adulto, era más probable que el impacto de un golpe traspasara su aura. Después de todo, incluso los cazadores adultos sentían dolor al ser alcanzados por su aura, ya que la fuerza conmocionante nunca podía absorberse por completo. Y ella había recibido una enorme cantidad de fuerza conmocionante adicional. Tenía que mantener la presión. Le costaba respirar. Cuanto más se prolongara, peor le iría. Pyra se lanzó, eliminando la distancia creada, su oponente extendió la mano para accionar el cerrojo de su arma Huntsman, pero Polarity no lo permitió, quedándose en su lugar como si su arma se hubiera atascado. «Maldita sea», maldijo mientras intentaba golpear el receptor con el puño para aflojarlo y volvió a tirar del cerrojo, pero fue en vano. Sus pies la llevaron más rápido de lo que debería gracias a las placas de metal en sus zapatillas, sin tener miedo por la respuesta tardía del arma atascada ya que en verdad estaba completamente controlada por la propia Pyra. Gan Jian se vio obligado a intentar una estocada en lugar de un corte por la desesperación de crear una abertura mientras sujetaba el arma por la empuñadura y el cerrojo. Y la potencia de su arma era débil. Sobre todo cuando su arma de fuego incorporada ya no era un problema. Mientras ella desviaba el empuje del arma grande hacia un lado con Akobo, chispas destellaban mientras la pasaba por la longitud de su arma y lo golpeaba en la mandíbula con ella. Pyra entonces permitió que Polarity desenganchara el cerrojo con fuerza mientras le golpeaba la mandíbula, activando el arma. El casquillo del proyectil de francotirador se expulsó al sacudirse el arma, lo que provocó un momento de suerte creíble. El casquillo voló hacia el ojo de su oponente, haciéndole estremecer instintivamente, dándole a Pyra la oportunidad que necesitaba. Sumiló lo atacó en el costado con una línea fulminante, deseaba tener un disparo para potenciar la embestida, sin la ayuda de un retroceso adicional. Pyra giró agachada hacia su lado mientras esquivaba un ataque horizontal salvaje y ciego que Polarity envió desviado. Con una segunda revolución completa de fuerza centrífuga y un grito de guerra, Akobo se estrelló contra el costado de su rodilla mientras Milo se encogía en estado de Xipos, asestando dos tajos ascendentes en un corte transversal contra la espalda de Gan Jian. Girando de nuevo, el duro borde de Akobo se estrelló contra la muñeca con la mayor fuerza de su giro mientras detenía el intento de su oponente de otro golpe, incluso aprovechando el retroceso del impacto, levantándose para bloquear perfectamente un cabezazo desesperado para tratar de empujarla hacia atrás lo suficiente para aprovechar la distancia de su arma. Pero nadie gana con un cabezazo. Combate terminado. Victoria de Red Aura. Un brutal finisher terminó con un disparo accidental en el pie del concurrente Gan Jian. Sin embargo, el guerrero de las llanuras sureste de Mistral solo pudo asestarse un solo golpe. Con este caballo oscuro, Pyra Nikos entra en la final de ganadores. Esto es lo que vivimos a ver. Señores y señoras. Les doy su victor. Señorita Pyra Nikos. Qué bien que el locutor sonara tan satisfecho de sí mismo. Pyra jadeaba con dificultad, le dolía un poco la respiración, las costillas le dolían más que nunca, como si los huesos aún le resonaran por el golpe del único que había recibido. Sentía como si le hubieran llenado la boca de cobre, un olor metálico en la garganta. Aura protegía el cuerpo casi a la perfección, pero, bueno, nada era perfecto. Había recibido un golpe devastador. La adrenalina empezaba a disminuir, y de repente sintió la mano derecha pesada. Un dolor agudo le recorrió el brazo y las costillas. Ella respiró con dolor y le dolía respirar. Esto no era bueno. Ay, no, esto era malo. Aura solo podía recuperarse un poco en poco tiempo y no podía permitirse ir al médico. La confinarían a reposo en cama y el siguiente partido, la final de los ganadores, era mañana. Mantuvo una cara valiente mientras asentía a su oponente. Intentó levantar la mano derecha para estrecharla, pero ahora que la adrenalina se había ido, se dio cuenta de que no podía levantarla.
Rápidamente se giró para irse, llena de una sensación de pánico, sin notar que su oponente ni siquiera había intentado estrecharle la mano, sino que parecía sonreír ante el resultado de su golpe extra brutal. A la distancia, nadie debería ver cómo le temblaba el brazo. Las costillas del lado derecho le empezaban a doler tanto que sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas. Saludó distraídamente con la mano izquierda donde Akodo estaba sentado sobre su brazalete, incapaz de sonreír, pero intentando no dejar traslucir su dolor. Mientras la multitud vitoreaba y la gente se inclinaba hacia ella, coreando su nombre. Al menos eso creía que cantaban. Ni siquiera podía oír lo que decían por el dolor. En el momento en que la puerta se cerró detrás de su vestuario, Milo cayó sin vida de sus manos y Pirra comenzó a jadear en busca de aire mientras caía de rodillas. «Ah», dijo Pirra con un jadeo de dolor. «Ay. Ay, 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 ay». Exhaló entrecortadamente bocanadas de aire áspero a través de los dientes, tratando de concentrarse en cualquier cosa menos en el dolor. Uno de los ratones sombríos de Jaune se frotó contra su mano izquierda, emitiendo un chillido para llamar su atención. Pirra ni siquiera pudo responder con palabras comprensibles mientras jadeaba. El ratón simplemente se convirtió en una mancha borrosa de sombra, una sombra fría destellaba contra su mano mientras aparecían 3 botellas de vidrio redondas con cuellos largos llenas de un líquido carmesí vibrante. «Bébeme ahora», decía la nota en el centro de la botella. Su mano izquierda se levantó, solo para que una punzada de dolor le hiciera tambalearse, afortunadamente cayendo sobre su izquierda, aunque la fuerza del contacto con el suelo envió una sacudida de dolor a través de su cuerpo. Ga. Su visión se nubló. Su mano izquierda se extendió desesperadamente hacia una de las botellas, y el dorso de su pulgar se movió hacia arriba cuando un tapón de goma se desprendió de la parte superior. Un vaso pasó por sus labios y un sabor como de jarabe para la tos diluido en agua, tomate agrio y hierba amarga llenó sus papilas gustativas. Fue horrible y casi lo escupió. Pero por un momento sintió un frío entumecimiento en las costillas. Pirra hizo una mueca al tragar la horrible mezcla. ¿No podría Jaune haber hecho que una medicina como esta supiera tan bien como su comida? Apretó los dientes antes de beber el resto del líquido carmesí. Sus costillas se enfriaron y luego se calentaron, pero no tan dolorosamente calientes como antes. Bleg. Sabe fatal. Pirra gimió mientras intentaba incorporarse, todavía dolorida y sensible, aunque bastante mejor que hacía un momento, cuando el dolor la cegaba. ¿No podrías hacer que esto supiera a manzana? A fresa. Incluso a cereza. Pero aunque temblaba, ahora podía apretar su mano derecha, aunque todavía había un poco de dolor apagado. Al darse cuenta de que cualquier medicina que su nueva amiga le había enviado estaba funcionando, rápidamente bebió los 2 frascos de medicina restantes, apretando los 2 largos cuellos de vidrio entre sus dedos para poder tragarlo todo y acabar con el horrible sabor. Bleur. Ay, cough. Pirra sacó la lengua entumecida, seguida de 2 toses cortas. ¡Qué sabor tan horrible! ¡Qué mal! Se acercó para acariciar al ratón de Jaune, sintiendo la fresca suavidad de la mascota de su amiga. Semblanza. De cualquier manera, le dio un chillido de lo que esperaba fuera tranquilidad. «Gracias, pequeño». Suspiró. «Gracias». Se levantó temblorosamente, sintiéndose sorprendentemente normal de nuevo. Levantó el brazo y probó su rango de movimiento. Aún sentía un poco de dolor y sensibilidad, pero no le dolía respirar ni mover el brazo derecho. Había recuperado casi toda su movilidad, aunque aún sentía las costillas entumecidas. Como si sus huesos aún vibraran. Pirra se secó una lágrima de la mejilla. «Tengo que darle las gracias». Agarró rápidamente su bolso, sacó el lápiz del estuche y se giró para escribir una respuesta aún temblorosa con el brazo ligeramente tembloroso. «Gracias. La medicina me ayudó mucho. ¿Cómo puedo agradecerte?», dijo Pirra haciendo una pausa. El ratón no se llevó ninguna de las botellas vacías, por alguna extraña razón. «Un buen amigo me enseñó que no hay transacciones en la amistad», leyó Pirra, sintiendo calor y lágrimas brotando de sus ojos. «No te preocupes y disfruta de tu katsudon». El regusto agrio y amargo de la medicina fue lavado por el sabor de la victoria. Como era de esperar, no pudiste eliminarla.
Esa pequeña zorra loca tuvo suerte, amo. Mi que un cal se atascó. Y cuando se desatascó, la maldita carcasa salió disparada hacia mi ojo. Juniper observó en silencio cómo Gan Jian, el muchacho de 15 años que había intentado brutalizar a Pirra, era golpeado en la cara por un hombre con un kimono azul celeste. Entonces ese es el problema del mantenimiento defectuoso de tus armas. No proyectes tus fracasos en los demás, Jain. El clan Isin no te crió para deshonrarnos de una manera tan lamentable. Perdiendo contra una chica. Deseabas una vida mejor para tu familia y nosotros, los Isin, te la proporcionamos. No te pedimos que logres una victoria imposible, pero esperamos que alguien mejor que tú se avergüence intentando disculparte por tus propios errores. Solo quería confirmar algo. No ver esto, gruñó Juniper, sintiendo un cálido consuelo en su interior. Esto no está bien. Tanto él como su propia Pirra se habían puesto furiosos cuando el Sniper Sanmadao del joven muchacho había ondulado con aura, manipulando el efecto del polvo redondo en su interior para maximizar su retroceso conmocionante para intentar causar daño interno a propósito. Si Pirra hubiera sido mayor, con una aura más madura, semejante truco solo le habría causado un ligero temblor. Le habría quitado bastante aura, quizá hubiera sido más doloroso, pero no habría sido duradero. Pero Pirra apenas tenía 12 años. No solo su cuerpo era más joven y frágil, sino que su aura no era tan robusta. El alma se fortalecía a medida que experimentabas la vida y crecías. La única excepción parecía ser Ozma, ya que el poder de su alma parecía estar limitado por el huésped que ocupaba. Tienes suerte de haber logrado al menos asestarle un golpe fuerte en el costado del brazo que empuñaba la espada. El hombre de túnica azul gruñó mientras se ajustaba el kimono a la perfección. Al menos no malgastamos nuestro esfuerzo en entrenarte para que perdieras contra una niña de 12 años, por muy talentosa que fuera. Y claro, de alguna manera, este imbécil también es sexista. Juniper se pellizcó la frente. Imagínate. El muchacho se erizó bajo su propio ki azul, pero no volvió a estallar de ira. Yo, lo di todo, maestro. Ojalá lo hubieras dado todo. Un solo golpe. Eso fue todo lo que pudiste. Mejor que la mujer con la que la chica Nikos luchó antes que tú, supongo, a pesar de todo. Bah. Solo eso te salvó hoy. No creas que tu entrenamiento no se intensificará para borrar esta vergüenza. Sí, maestro. Prometo hacerte sentir orgulloso. Deberías haberlo hecho desde el principio, aprendiz inútil. El hombre de Isin volvió a bofetear al chico, lo que hizo que Juniper se sintiera un poco mal y Pirra, por dentro, hirviera de rabia contenida. Al menos con esto, mi pequeña deuda con las arañas puede considerarse saldada. El hombre mayor se mordía la uña del pulgar mientras caminaba de un lado a otro enojado. Según nuestra información, no puede permitirse el lujo de que Lord Nightingale o los micos de Metro Seilla la acompañen, espetó el hombre de Isin a un lado, y por lo tanto no podrá asistir como es debido al partido de mañana. Será mejor que esperes que no se recupere lo suficiente para competir mañana. Esa zorra ni siquiera pudo levantar el brazo para estrecharme la mano, amo. Gan Jian sonrió con orgullo, como si lo que había hecho no fuera una verdadera crueldad. Se dio la vuelta y se fue tan rápido como pudo para proteger su orgullo sin honor. HMPH. El hombre Isin se frotó la perilla. Quizás entonces nosotros, los Isin, deberíamos extender la mano y ofrecer una reparación. Que la chica reciba atención médica, ya que no podrá seguir compitiendo en el circuito regional. Puede que pertenezca a una familia caída y que su madre sea una plebeya sucia, pero es evidente que el poder de la noble estirpe Nikos brilla a través de la sangre sucia. Sí, sería una buena segunda esposa para mi hijo dentro de unos años. Quizás incluso me dé un nieto que valga la pena en el futuro. ¿Qué demonios le pasa a Mistral?, exclamó Juniper, con el prana burbujeando en su Saintgrap. Cada vez que pienso que no puede empeorar, empeora. Dioses, con razón te escapaste a Viacom, Pir. Su calidez lo tranquilizó por dentro mientras le transmitía algunos destellos de cómo, a pesar de haber sido tratada bastante bien, se había aislado en Santún debido al conflicto entre tantos viejos valores.
Parecía que incluso en Argus, la política de los nobles siempre causaba conflictos entre los excepcionales, incluso si uno no estaba vinculado con las familias del crimen y las casas nobles. Sí, bueno, esta vez tenemos a Jaune para ella. O sea, no soy yo, y no terminarán teniendo el mismo vínculo que nosotros, pero, no estará sola. Siguieron al hombre y Sin a otra habitación, escuchando a escondidas su conversación en los pergaminos mientras Pirra compartía su calidez tranquilizadora. ¿Sí? Hola, soy Naoto y Sin. Sí. Tengo buenas noticias para ti, señorita Nikos. Las cámaras disparaban destellos sin parar. ¿Cómo te sientes al llegar a la final de campeones a una edad tan récord? ¿Tienes confianza para el partido de mañana? Pirra hizo todo lo posible para no entrecerrar los ojos bajo los destellos de las luces, manteniendo una sonrisa mientras se sentía sofocada bajo el calor de las cámaras. Me siento muy orgullosa. No habría llegado tan lejos sin la movilidad que me proporciona la ropa deportiva Nikos. Solo espero tener un buen desempeño mañana. Hizo alarde de usar la mano izquierda para ajustar el micrófono, dejando el brazo derecho colgando a un lado. Señorita Nikos. Mistral mensajera. ¿Tiene algo que decir sobre los rumores de que varias casas nobles están enviando cartas de compromiso a su familia? Pirra se sonrojó. ¿Qué? Tenía 12 años. N sin comentarios. Siguiente. Señorita Nikos. Financiera pelos. ¿Qué tan dispuesta está a aceptar patrocinios de otras empresas? ¿De alguna de las casas nobles? Me preocuparé por eso cuando termine mi circuito actual. Jugueteó con el micrófono con la mano izquierda. Siguiente pregunta. Señorita Nikos. Luna Troy, Tribunal Argus. Recibió un golpe brutal hoy, perdiendo el 60% de su aura de un solo golpe. ¿Podrá rendir al máximo mañana? Pirra tragó saliva. Haré lo mejor que pueda, respondió con sinceridad y en voz baja, con la voz temblorosa al recordar lo aterrador que había sido ese golpe. No más preguntas. Gracias. Ella se levantó y comenzó a girarse para irse, mientras las cámaras comenzaron a destellar como un torrente de luz una vez más. Señorita Nikos. Señorita Nikos. Gritó una multitud de reporteros mientras ella se levantaba rápidamente y huía a su vestuario, dejando el brazo derecho suelto al costado mientras extendía la mano izquierda hacia la puerta. Ella recordó las notas de Jaune. Creo que alguien quería hacerte daño aquí. Deténganse antes de que puedan seguir adelante. El pulso le latía furiosamente en los oídos. ¿Por qué? ¿Quién haría algo así? Los accidentes eran una cosa, pero nada justificaba una lesión intencionada. Sus notas sobre el concursante Gan Jian insinuaban que no era la persona más amable, pero eso era un extremo. Hay mucho dinero en juego en muchos partidos. El premio acumulado no es nada comparado con el dinero que se juega en las apuestas. Además, están los patrocinadores de otros concursantes intentando demostrar su superioridad. Eso daba miedo. El circuito no se suponía que fuera así. Su primer torneo no se suponía que fuera así. Bueno, quizá escaparse para competir tampoco era como se lo había imaginado, pero ¡puaj! Pirra apretó su mano derecha. Si no fuera por Jaune, tal vez habría tenido que retirarse. O luchar desesperadamente con su brazo no dominante. No era ambidiestra, pero ya había practicado con su mano izquierda por diversión. Habría sido difícil, pero no imposible, al menos hacerlo lo suficientemente bien, pero ganar podría haberse ido por la borda solo con eso. Tal vez Pirra incluso hubiera tenido que usar polaridad con toda su fuerza para forzar una victoria y perder su mayor carta de triunfo en cada torneo venidero. Por suerte, ahora tenía otra carta de triunfo. Gracias a la sugerencia de Jaune. Puede que le doliera lo suficiente como para querer llorar y recibir un abrazo de sus padres, pero también le daba una breve y poderosa ventaja para mañana. Bebió un sorbo de una taza de té de lavanda, dejando que su suave calor se difundiera lentamente a través de ella mientras uno de los ratones de Jaune se acurrucaba en una bola en su regazo mientras su brazo derecho descansaba flácido a su costado. Voy a ganar. Voy a ganarlo todo, se juró a sí misma, con los ojos esmeralda cerrados mientras su nariz se llenaba del aroma a lavanda dulce y cálida. El ratón en su regazo chilló en señal de aprobación.
Un Trivia haciendo pucheros le dio un codazo en la mejilla, sacando a Jaune de sus pensamientos. Ah, lo siento, Neo, dijo con una sonrisa tímida. No quería distraerme. Honestamente, se había distraído pensando en algunas contramedidas para evitar que Pirra fuera aprovechada más, por si acaso, aunque se suponía que este era el momento solo para Trivia. Según Gran Hermano Juniper, actualmente no había mucho aparentemente planeado directamente contra ella, ya que todos creían que su brazo con la espada estaba arruinado, pero no estaría de más enviar más ratones a su vestuario y hacer que los ratones lo revisen una o dos veces en busca de algo extraño. No eran inteligentes, pero eran buenos para detectar objetos peligrosos. Abrazó a la niña mayor, quien simplemente dejó escapar una fuerte bocanada de aire y ella lo abrazó de vuelta, su cabello serpenteando por su espalda y alrededor de su cabeza para acariciar con sus pulgares el interior de sus orejas de conejo en la base, haciéndolo temblar. «Oye. ¿Qué cosquillas, Neo? Ya basta». Se quejó con un escalofrío, aunque no había ardor en su voz. «Estamos aquí para ayudarte a elegir un traje de cazadora, no para burlarnos». Miró de reojo a la empleada de la boutique, con aspecto aburrido, como si ya quisiera irse a casa. Lo veía como un ser humano normal gracias a la semblanza de Trivia, pero no había razón para hacer nada que la alertara de que lo que estaba viendo no era lo que estaba sucediendo frente a ella. «Vamos, hagámoslo rápido, ya que casi todo lo que has decidido ya está decidido. Aún quedan otras cosas por hacer, ¿no?» Trivia sintió, su cabello, una combinación experimental entre el castaño oscuro y el rosa, tanto de su Trivia como de su napolitana. Giró sobre un pie, manteniendo el equilibrio con delicadeza mientras giraba suavemente como una bailarina, terminando con una linda inclinación hacia un lado, inclinando las caderas en la dirección opuesta para mantener el equilibrio, mientras hacía un gesto de pinza con los dedos índice, medio y pulgar. «Sí, yo también tengo la cena lista. No solemos vernos tan temprano, así que preparé algo especial. Te encantará, te lo prometo». Jaune sonrió. Como normalmente se reunían tarde por la noche, nunca había tenido la oportunidad de deleitar a Trivia con nada de su comida, salvo algún bocadillo ocasional. La boutique en la que estaban hacía pedidos personalizados y tenía una multitud de artículos de exhibición que le permitían personalizar los colores que terminarían en cada pieza con un programa scroll especialmente diseñado para la tienda, y como Maiden Trivia tenía bastante libertad para elegir lo que quisiera con el dinero de Beacon. Ella había expresado su deseo de exagerar y ver cuánto podía recaudar en la factura, pero Jaune rápidamente señaló que simplemente hacerlo innecesariamente caro probablemente sería llamativo y no se ajustaría a sus gustos, y Trivia se vio obligada a ceder haciendo pucheros. Aún así, Trivia venía con la opinión de una segunda chica y era una compradora mucho más rápida que cualquiera de sus hermanas. Excepto Clarent, que simplemente hacía lo que le apetecía sin esmero ni esfuerzo. Todas las reglas tenían una excepción. Trivia se había decidido por un leotardo negro sin mangas y de cintura alta para empezar. Eso le dificultaría ir al baño, pero a Trivia pareció no importarle cuando se lo comentó, y simplemente se puso una chaqueta corta encima. La chaqueta actualmente era de un gris opaco, pero una foto editada de un scroll mostraba cómo se planeaba que se viera más adelante como blanca con interior rosa, con los puños de las mangas arremangados mientras ella estaba, bueno, Trivia fue corta. Muy corta. Incluso con un par de tacones de combate, solo medía unos 147 o 148 centímetros. Jaune estaba bastante seguro de que alcanzaría su altura en un par de años. Ya se acercaba bastante, solo unos 5 o 10 centímetros más bajo que ella. ¿Acaso no medía más o menos lo mismo cuando ella no llevaba tacones? Nunca se había molestado en medirse. No era bajo, pero tampoco había dado un estirón. Al menos debería estar cerca. Trivia se volvió hacia él, jugueteando con un par de cinturones. Uno grande, rosa y suelto, con una hebilla con el símbolo de la cazadora en ángulo, se superponía a otro cinturón blanco, más fino y pequeño, que sostenía unos pantalones marrón oscuro, ajustados y de cintura baja, hechos de un material sorprendentemente resistente, pero elástico y agradable al tacto. Su mirada le pedía su opinión. Sí, los cinturones dobles son un buen detalle.
Se siente bien, ¿sabes? Me emociona ver el símbolo de cazadora que elegiste. Aún no me lo has enseñado. Él puso los ojos en blanco al ver cómo ella le sacaba la lengua, diciéndole que tendría que esperar para verlo. Él pensó que con la abertura bastante profunda de su chaqueta, la modestia solo preservada por su leotardo forrado con sujetador, su escote se sentía un poco desnudo mientras podía ver sus clavículas presionando prominentemente contra su piel pálida, incluso si usaba su gargantilla de cuero plateada favorita con patrones de telarañas negras, a juego con sus grilletes. En realidad, fue una suerte que sus grilletes ajustaran su tamaño a medida que crecía, incluso si no podía quitárselos. A diferencia de él, que solía usar zapatillas o botas enormes para calzar sus grilletes de Spider-Climb, Trivia había elegido unas sencillas botas de tacón alto con punta de acero y elegantes polainas blancas hasta la rodilla. Abrocharse todos los botones parecía excesivo, pero Neo parecía insistir especialmente en ello. Sus ojos se sonrojaron en cuanto la chica lo vio. Terminaron de hacer su pedido junto con algunos repuestos, se fueron mientras Jaune insistió en que no necesitaba guantes ya que ella lo había cubierto para ella, lo que Trivia aceptó sin quejarse. Habían tenido otra sala de cine reservada por completo para la proyección de Casinos Eleven, una gran película de atraco sobre el robo a uno de los grandes casinos Bakuan en el fortificado asentamiento de jugadores de Almurawij, que posiblemente era hoy en día más grande que la ciudad capital en sí gracias a sus locos impulsos turísticos, ayudados por el repentino ahorro de gran parte de sus ganancias obtenidas del vicio a través de tecnología solar y aires acondicionados en lugar de depender de un exceso de polvo. Tal vez deberían haber elegido ver la película y cenar por separado, ya que Trivia prácticamente había dejado de preocuparse por la película para concentrarse por completo en la comida, sentada de lado en su regazo mientras exigía que le diera de comer cada bocado. Al igual que las belladonas y Winter, Trivia realmente parecía disfrutar del sushi nigiri, sin el nerviosismo que Winter había tenido al principio sobre el pescado crudo, simplemente confiando completamente en Jaune. Más bien, ella ocasionalmente golpeaba enojada sus pequeños puños contra su pecho mientras hacía pucheros, furiosa porque él nunca le había mostrado antes sus habilidades culinarias literalmente de otro mundo mientras se reía. Aún así, incluso sin ver al elenco juntar el equipo junto con una casi pelea aleatoria e innecesaria del grupo en el medio de la película, pudieron disfrutar sin pensar la divertida secuencia editada de cómo dos piratas informáticos y tres ex cazadores y cazadoras mejorados con aura pudieron robar uno de los principales casinos de Almurawij. Al final, todo fue muy divertido, incluso si no podría hacer ningún trabajo de justiciero con Trivia esa noche, ya que tendría que reunirse con Cryospin esa noche. Pero le dio un regalo a Trivia para celebrar su ingreso a Viacon. Equipo de rareza señor. Guantes de duelo origen. Las tierras robadas de Golarion descripción. Parte de un conjunto originalmente diseñado para dos, pero este conjunto a juego es el único que queda de un aventurero que murió intentando recuperar las tierras robadas del Señor de los Ciervos. Estos valiosos guantes mágicos están encantados para ofrecer una gran protección contra maniobras que podrían desgarrar, desarmar o, de cualquier otra forma, soltar el arma de la mano de su dueño. Incluso causar efectos mundanos o mágicos de pánico o aturdimiento no hará que el usuario de estos guantes suelte sus armas. Si el usuario de los guantes posee un dominio adecuado y entrenamiento con el arma elegida, estos aumentarán moderadamente su manejo, precisión y daño. Como sus efectos mágicos eran completamente pasivos, Trivia ni siquiera se dio cuenta de que tenía propiedades mágicas hasta que se puso los delgados guantes de cuero negro, sus ojos se abrieron cuando sintió un sutil flujo de magia desde adentro, dándose cuenta de cuán importantes eran tales objetos en un mundo actualmente sin maná. Felicidades por entrar en Viacon, Trivia. Jaune sonrió mientras sus ojos brillaban con llamas, y las lágrimas comenzaban a asomar por el rabillo del ojo. Estoy súper orgullosa de ti. Trivia simplemente ahuecó sus manos alrededor de sus mejillas y aplastó sus labios contra su frente una y otra vez, haciendo que su corazón latiera y su cola se moviera enérgicamente en la fanfarria de los créditos de la película. Pira no sufrió un golpe tan devastador en el canon.
Sin nadie en quien confiar, había estado mucho más nerviosa en sus batallas, pero tampoco había tenido un buen desempeño. Esa mayor cautela resultó en que, al menos, nunca hubiera dado una oportunidad lo suficientemente grande como para aprovecharla, a diferencia de esta línea temporal contra Gan Jian.